Monseñor Fernando Caris, prelado del Opus Dei, rector honorario de la universidad, señora Carmen Luz Valenzuela, presidenta de la Junta Directiva, y sus demás miembros que hoy día nos acompañan, profesora Pilar Ureta, secretaria general de la universidad, profesor José Miguel Simián, vicerrector académico, miembros del Consejo de Rectoría y del Consejo Superior, señor Jorge Gisbert, becario secretario del Opus Dei, señor vicario regional del Opus Dei en Chile, presbítero Álvaro Palacios, autoridades académicas, profesores y administrativos, invitados especiales, señoras y señores. En su persona, querido Padre, hemos querido agradecer los grandes bienes que hemos recibido de sus predecesores a la cabeza del Opus Dei, así como de usted mismo. Esos bienes de gracia, de sabiduría, de consejo y de ejemplaridad, sin los cuales esta universidad no sería lo que es. Desde el primer momento hemos querido caminar en la huella de aquel amor apasionado por la verdad que nos dejó trazada San José María, en la senda de aquella aspiración al trabajo santificado que nos pidió el Beato Álvaro, primer rector honorario de esta casa de estudios, en la voluntad de enseñar todas las asignaturas en cristiano que nos pidió don Javier Echavarría cuando estuvo entre nosotros, y en el afán de rigor intelectual y de anhelo apostólico que encarna Padre su persona. Cuando comparamos el modestísimo punto de partida de esta empresa académica con su realidad actual, pienso que no es presunción el sentirnos parte de esa llamada llena de fe de San José María: soñad y os quedaréis cortos. Para describir este sueño hecho realidad, me atreveré a proponer hoy la siguiente fantasía. Imaginemos a un espectador invisible que hubiera podido presenciar, pero solo desde afuera, los hitos principales de la historia de la Universidad de los Andes. Ese espectador habría oído las conversaciones de los forjadores de esta universidad en su prehistoria, sus sueños, sus proyectos, sus dilemas. Habría visto plasmados esos ideales en los estatutos en la aún no nata universidad, prontamente aprobados por la autoridad civil competente. Habría asistido a su humilde comienzo, una clase de Derecho para un único curso de 38 alumnos en una sede provisoria. Y luego habría compartido la casi insensata decisión de iniciar al año siguiente la carrera de Medicina, un atrevido paso que de hecho significó la precoz mayoría de edad de nuestra incipiente casa de estudios. Para hacer el cuento corto, este espectador habría visto alzarse sobre un erial un edificio tras otro, hasta llegar a formar todo un verde campus. Y dentro de él, una sucesiva multiplicación de facultades, escuelas, institutos, así como docentes, investigadores, administrativos y auxiliares, al servicio de miles y miles de alumnos de pregrado y posgrado. Puesto a dar cuenta de todo lo visto y oído, nuestro espectador podría decir: comprendo esta universidad, pero no la comprendo. Hay algo en ella que se me escapa. Tiene que haber un alma de toda esta creatividad, un motor invisible de toda esta sucesión de maravillas. Y puestos a resolverle su duda, ¿qué le diríamos? Que la energía interior de todo cuanto presenció desde afuera es la gracia de Dios, el don septiforme del Paráclito, la fuerza vivificante del espíritu del Opus Dei, que ahí está la raíz del estilo académico de nuestra universidad, del clima moral de nuestra convivencia, de la urbanidad de nuestras relaciones humanas, de esos factores que tanto favorecen la excelencia académica y el servicio a la Iglesia y a la sociedad entera. La Universidad de los Andes, animada por este espíritu y gobernada por sus propias autoridades, ha contado en todo momento con el inapreciable apoyo de la prelatura del Opus Dei, que ha asumido la tarea de vivificar cristianamente la formación que se imparte en sus aulas. Hoy sus autoridades agradecen esa función esencial en la persona del prelado, Monseñor Fernando Caris, al mismo tiempo que se alegran y se honran con su presencia entre nosotros. Muchas gracias por su visita, Padre.
Este aplauso era para el rector. No, para él. No, es el que ha hablado, lógicamente. Bueno. Me habían pedido que yo os hablara un poco sobre un tema que conocéis perfectamente, que es la identidad cristiana de la universidad. Lógicamente, la identidad cristiana es un concepto muy amplio, que puede tener manifestaciones concretas diversas, pero a la vez, en esas realidades que pueden ser diversas en un sitio o en otro, tiene una gran importancia, no solo, por decir así, en cuanto que es cristiana, sino también en cuanto que es universidad. En ese sentido, la primera idea que me parece interesante recordaros, aunque ya la conocéis sin duda, es que esta unión entre universidad y cristianismo no es una unión artificial, sino que es algo que basta pensar que las universidades en la historia nacieron desde el cristianismo todas, porque en el fondo el deseo de saber, el deseo de profundizar en el conocimiento del mundo, de las personas, de la realidad, es profundamente cristiano. No es solo cristiano, pero ciertamente es profundamente cristiano y en su origen, como lleva por la misma naturaleza, cuando es un desarrollo más completo a un conocimiento de Dios, entonces sí, efectivamente, la dimensión cristiana tiene una, por decir así, posición privilegiada en el conocimiento humano y en el conocimiento de la universidad. Bueno, pero ya para entrar un poco en materia, aunque entraré brevemente, porque lógicamente el tema daría mucho de sí y no quiero aburriros demasiado con una exposición demasiado larga. Vamos a pensar en primer lugar en una identidad cristiana de la universidad en cuanto tal, es decir, la universidad como corporación, como institución. Pero a la vez pensar en una identidad cristiana personal de las personas que trabajan en la universidad. Porque la identidad cristiana institucional estará, como recordaremos brevemente, en una serie de medidas organizativas. Si no fuese ese aspecto organizativo informado por una identidad cristiana de las personas, quedarías como un molde prácticamente inútil, como un molde artificial que en el fondo sería prácticamente inoperante, porque en el fondo la primacía de la persona es siempre lo capital. Eso no significa que en la universidad todos tengan que ser cristianos, pero sí significa que para que la institución tenga una inspiración cristiana hace falta al menos un núcleo de vida cristiana personal que vivifique lo que pueda ser luego una estructura cristiana organizativa, sin la cual inspiración personal, la institucional quedaría como un montaje, en el fondo, bastante muerto. Eso lleva consigo una presencia personal cristiana necesaria y a la vez una apertura cristiana a quienes, sin ser cristianos o siendo cristianos no practicantes, etcétera, cooperan con su trabajo en la universidad. Pero en ese sentido la universidad también cristiana está abierta a no cristianos, pero siempre con una visión de permanente identidad institucional cristiana basada en una realidad personal de cristianos que la vivifican. La identidad cristiana personal, necesaria en muchos, en un núcleo que den vida cristiana, identidad cristiana a la universidad, tiene una gran multitud de aspectos. La identidad personal cristiana es la vida cristiana de cada persona.
Pero pensando, pues la identidad cristiana es la identificación con Jesucristo, vamos a decir, que es algo muy impresionante, identificarnos con Jesucristo. Y eso tiene una riqueza enorme, porque es toda la plenitud humana, porque Cristo es el perfecto hombre, además de perfecto Dios. Pero por lo que se refiere a una universidad, podríamos fijarnos en algunas dimensiones de esa plenitud humana que implica el cristianismo, el perfecto hombre que es Cristo. Y entre otras cosas es la entrega a los demás. Es decir, una dimensión cristiana, personal, de las personas cristianas en una universidad, como en cualquier otro sitio, pero por tanto en una universidad, es la dedicación a los demás, el servicio a los demás. Entonces, pensando además que esta dimensión personal es lo que va a dar luego vida a lo que pueda ser organizativo de inspiración cristiana. El servicio a los demás. También el servicio a los demás, la preocupación por los demás, tiene una dimensión que se proyecta en la institución, en lo que es, llamémosle así, el espíritu de la institución, es decir, el ambiente, el espíritu con el que se desarrollan las actividades, que es un espíritu cristiano, precisamente por la dimensión de entrega a los demás, de servicio, de preocupación, de luchar contra el individualismo. En el fondo, la universidad, esa Universitas Studiorum. Yo recuerdo al cardenal Ratzinger cuando explicaba que el concepto de universidad es lo más opuesto a la simple adición o suma de carreras o de institutos, sino que tiene que haber una verdadera unidad que la da la preocupación de unos por otros, el no encerrarse personalmente cada uno en lo suyo y tampoco cada instituto o cada facultad en lo suyo, porque cabe siempre, a niveles diversos, desde luego en ocasiones no inmediatos, cabe siempre una conexión, una colaboración, un sentirse por lo menos parte de una unidad que le da el espíritu universitario y también el interés positivo de colaborar en la medida de lo posible, de estar abiertos unos con otros, institutos, facultades, para colaborar, porque a veces uno puede pensar, y es fácil pensar así, que lo propio tiene poco que ver con los de los demás, porque es muy especializado, porque sí, que uno puede decir, ¿qué tengo yo que ver con este tipo de ingeniería, con la filosofía? Bueno, pues siempre tiene mucho que ver, en realidad. Y sobre todo tienen mucho que ver las personas. Las personas tienen mucho que ver. Bien, algunos aspectos concretos de lo que podríamos llamar esa identidad cristiana de tipo institucional, que sería del conjunto. Uno es el esfuerzo por la excelencia profesional, que evidentemente depende de cada persona, pero que tiene que ser también una característica de la institución. O sea, el esfuerzo por la excelencia profesional. Eso depende ya de la capacitación de cada persona, de cada profesor, de cada también empleado en lo que le corresponda, etc. ¿no? ¿Qué tiene que ver la excelencia profesional con el cristianismo? Es evidente. Ya lo mencioné antes en un contexto más general. Porque Cristo es perfecto hombre. Por lo tanto, una dimensión cristiana pide la excelencia profesional. Pero no es simplemente una cuestión humana, que lo es, de excelencia, de virtud humana, de calidad humana. Es también cristiano. La excelencia profesional es cristiana. Tantas veces San José María nos ha explicado y nos ha empujado a
la idea de la santificación del trabajo, que implica, él lo explicaba así, muchos lo recordaréis, implica como base necesaria la perfección del trabajo, porque lo sobrenatural, lo cristiano y lo humano no son dos ámbitos separados. Lo cristiano es lo humano elevado al orden divino, al orden sobrenatural. Por tanto, exigencia de identidad cristiana es la perfección humana. La perfección humana, o sea, el trabajo bien hecho. Es característica propia de la identidad cristiana. No solo de la identidad cristiana, también humana, pero no habría una identidad cristiana sin un esfuerzo positivo de la excelencia profesional. Otro aspecto que quizá es como menos evidente, como propio de la dimensión universitaria, que es la primacía de la persona. Ciertamente, bueno, estamos en una universidad, pues, podemos decir, la primacía es el conjunto, la primacía es que todo funcione. No, la primacía es siempre la persona, siempre la persona. Quizá recordáis una frase, ahora he de reconocer, como no tengo apuntado, no me acuerdo de quién es la frase, pero es una frase conocida que puede entenderse bien y puede entenderse mal, pues es una frase un poco singular. Y es cuando se dice que en la humanidad el individuo tiene prioridad sobre la especie, es decir, sobre el conjunto. O sea, el individuo vale más el individuo que el conjunto. Vale más el individuo que la humanidad entera. Parece una frase absurda, pero tiene un sentido verdadero. Un sentido verdadero porque lo que vale realmente es cada persona. Y la totalidad vale porque son personas, una a una. Y es el gran valor de la humanidad, es cada persona sumada. Y eso tiene también consecuencias prácticas universales. Que no se puede matar un inocente por salvar al conjunto. Y digo, bueno, si yo puedo salvar la vida de 1000 matando a uno, compensa, ¿no? No podemos matar a uno para salvar a muchos. En el caso de la humanidad. En el caso de los animales, sí. Yo, pues si tengo una serie de... Bueno, puedo matar a uno perfectamente para salvar... Porque en cambio las personas no. ¿Esto qué aplicación puede tener en el mundo universitario? Pues como en todos los aspectos, no solo universitarios, ¿no? Y es que hay que cuidar a las personas. Los profesores tienen que estar pendientes en la medida de lo posible, pero todo tiene sus límites humanos, del valor que tiene cada alumno, cada alumno. Pero hay que preocuparse de cada persona. Y lo mismo a todos los niveles de la actividad universitaria. Lo que vale más es cada persona. Y cuidando cada persona es como se cuida el conjunto de verdad, y como se edifica el conjunto universitario más plenamente. Identidad cristiana de la universidad tiene también una exigencia de la presencia también, llamémosle de algún modo, institucional de la Iglesia. Es decir, tiene que haber de modos diversos, porque en todo se puede hacer de modos diversos, pero tiene que haber de alguna manera una presencia sacerdotal con capellanes que puedan atender a quien libremente lo desee, que sea algo que se ofrece, no que se impone, sino que se ofrece. Pero también es interesante, en la medida de lo posible, y en alguna medida siempre es posible, que la capellanía no sea un mundo aparte, que sea está la universidad, las cátedras, y luego en un rinconcito, pues un par de sacerdotes para que viva el que quiera, ¿no? Si no hay más remedio, pues se hace así. Pero es bueno, en la medida de lo posible, que la capellanía también tenga una función universitaria propiamente dicha, es decir, que haya
llamémosle así, clases de doctrina cristiana, de teología, de antropología cristiana. Es decir, que la capellanía tenga también una proyección no solo propiamente sacerdotal estricta para quien lo desee, sino que también de lo que puede dar también, que es una dimensión académica de la fe cristiana, con clases de un tipo, de otro, etc. Bueno, otros aspectos de la identidad cristiana institucional del conjunto es lo que podríamos llamar la armonía que hay que buscar entre fe y razón en todas las enseñanzas. Por supuesto en las personas, pero ya es la dimensión personal, pero también en el aspecto institucional, que en la enseñanza se dé la armonía entre fe y razón. Claro, la armonía entre fe y razón es un concepto muy amplio que uno ve, bueno, yo en las matemáticas, que meto yo la armonía entre la fe y la razón, ¿no? Pues también tiene que ver, porque la fe ilumina todo, La fe es una luz que ilumina nuestro obrar. Uno puede decir, bueno, en estos aspectos matemáticos la fe no me dice cómo resolver estos problemas matemáticos, pero también influye en la actitud con que se afrontan las matemáticas. Y las matemáticas también, porque las matemáticas o cualquier otra materia, también es una manifestación de la realidad de Dios. Pues todo lo que es racional en el mundo procede de la mente de Dios. No se trata que cada vez que un profesor explica un teorema se tenga que remontar y decir, pues esto tener en cuenta que aquí está la mente de Dios creador. No es que haya que decirlo. Pero de algún modo, si es algo que se tiene muy incorporado al propio pensamiento, de un modo natural, espontáneo, surge de modos naturales, sencillos, la realidad de que Dios está en todo, que es Dios el que sustenta la realidad misma, nuestra. Y eso también ahí entra un poco la capacidad que no todos tenemos de hacer presente las cosas de un modo o de otro. Habrá personas con más imaginación que sean capaces de dar luz y vida de un modo más asequible que otros, pero en fin, el interés de que la presencia de Dios ilumina todas las ciencias, eso es una realidad que luego no es fácil siempre hacerlo presente, pero como interés, como ilusión, al menos cómo me gustaría a mí al explicar, bueno, hay materias que se prestan mucho, otras más difíciles. Poner el ejemplo de matemáticas como la más lejana, por así decir, aparentemente a dar pie a reflexiones cristianas. Pero a propósito de esto, ahora me acuerdo que en sentido contrario, no diré en qué país, no diré porque no me acuerdo, no sé si era en Italia o no era en Italia, quizá era en Italia, que hubo un profesor concretamente bastante prestigioso, concretamente en matemáticas, que fue capaz de transmitir una visión atea del mundo a través de las matemáticas. Una visión atea del mundo. Y hubo que defender a los alumnos, lógicamente, ¿no? Pero eso quiere decir que también, en sentido contrario, se puede transmitir una visión cristiana también, incluso con las matemáticas. ¿Cómo? Pues que los matemáticos lo piensen. En fin, lo que yo quería decir es que la dimensión cristiana puede estar mucho más presente de lo que nos imaginamos. Como está, por desgracia, más presente de lo que imaginamos, las dimensiones comunidades marxistas. Las dimensiones marxistas, no sé en este país, pero en muchos sitios, está muy presente
en muchos niveles, aparentemente dice, no es posible, ¿qué tendrá que ver esto con la teoría marxista? Pues se meten las cosas. También el cristianismo lo podemos meter, además, sin forzar la realidad, porque la realidad está sostenida por Dios, meter ideas cristianas a todos los niveles. Bien, pero en fin, idea lo de la fe y la razón. Bueno. Ciertamente hay aspectos ya académicos complicados, como son aspectos de tipo biológico, sobre todo cuando está por medio la dignidad de la persona humana, etc., en los que efectivamente la visión de fe tiene mucho que decir. Y también ahí pues hay que tener, hay temas límites en los que hay que tener prudencia, pedir consejo, sobre todo más en cuestiones médicas, en la biomédica, etcétera, en la ética médica, etcétera. Bien, pero pasando a otras cuestiones, si no nos alargamos demasiado. Otra idea capital es la libertad. O sea, propio del espíritu cristiano es el amor a la libertad. San José María, lo recordáis muchos, nos decía incluso que era parte de la herencia que quería dejar a sus hijos en la obra, el amor a la libertad. En lo humano, el amor a la libertad. Entonces, la libertad en la universidad es muy importante, porque es precisamente una realidad muy cristiana. En ese sentido, hay que respetar no solo respetar porque como si fuera algo que no hay más remedio, sino como que es una riqueza. Respetar todo lo que es opinable, todo lo que es opinable. Para no imponer como verdad, como necesario, lo que no lo es. Ciertamente hay muchas cosas opinables que uno las puede defender con calor y porque está convencido en cosas opinables científicas, etc. Y los profesores, lógicamente, pues explican en muchos aspectos las ciencias cosas que son opinables y puede defenderlas con calor, pero a la vez respetando y no pretendiendo imponer lo que no es absolutamente evidente y lo que no es absolutamente necesario. También en el modo de enseñar. Se puede enseñar con empeño y con entusiasmo lo que es opinable porque uno está convencido de eso, pero a la vez es posible hacerlo respetando la libertad. Puede parecer en ocasiones que no es fácil, pero si uno respeta la libertad de los alumnos también, es fácil exponer con vigor cosas opinables de las que uno está convencido, pero exponerlas como opinables. De lo que uno está convencido, pero como opinable. Respetar la libertad también de funcionar en la universidad, es decir, que haya un ambiente de libertad. Lógicamente, con un ideario que los alumnos también y los mismos profesores, aunque los que no sean cristianos, han de respetar unas ideas madres, unos idearios están incluso escritos. No sé si habrá un ideario escrito. Mi padre. Hay que respetar, ¿no? Porque en toda sociedad humana hay un mínimo de normas que hay que respetar, ¿eh? Todos tenemos... Y eso es importante también, es un tema importante de enseñar, de que la libertad no está reñida con las normas, con las obligaciones. Todos tenemos obligaciones, queramos o no queramos. Hasta las leyes, yo pongo este ejemplo porque es más, digamos, elemental. Tenemos obligación de respetar hasta las leyes del tráfico. Si uno va, semáforo rojo, pues no se tiene que parar. La vida está llena de normas que hay que respetar. Y también hay que respetar normas en la universidad, de convivencia, de funcionamiento, tanto profesores como alumnos, hay una serie, porque si no sería una cosa caótica. Pero lo importante es que todo esto se viva en libertad. Es decir, libertad no es solo para lo que no está obligado uno.
Hay que enseñar a vivir libremente lo obligatorio. Esto es la clave para ser libres. Enseñar a vivir libremente lo obligatorio. ¿Y eso es posible? Es posible. Y en el fondo, de alguna manera, es necesario para la plenitud humana. Porque si no, estaríamos siempre sintiéndonos coartados por las normas, por las leyes. Y concretamente, que tanto los profesores como los alumnos, en todo lo que es obligatorio en la universidad por el funcionamiento necesario en una institución, se viva en libertad. ¿Y cómo es posible vivir en libertad lo que es obligatorio? Es muy fácil de decir, pero en la vida real hay que esforzarse por que sea vida. Se puede vivir en libertad lo obligatorio si se hace con amor, porque es el amor la fuerza de la libertad, hasta tal punto que de alguna manera se identifica el amor con la libertad. Y podemos amar lo obligatorio, podemos amarlo. Es evidente que se puede amar lo obligatorio. Y se puede amar cuando se ve el bien que lleva eso consigo, porque lo propio de lo que se ama es el bien. Y cuando descubrimos el bien del semáforo rojo, podemos amar pararnos en lo rojo, porque nos damos cuenta que si no paramos en lo rojo, pues nos va a dar un desastre. Por tanto, vemos el bien, y así con todo. Hay que ver el bien de la norma, para amar la norma, y amando la norma somos libres. Y esto hay que enseñarlo, transmitirlo, vivirlo en primer lugar, a profesores entre sí y alumnos, que somos libres también cuando obedecemos. Bueno, ¿qué más cosas? A ver, tenía apuntado aquí. Pues esto es un bien típicamente cristiano, porque la libertad es, antes que nada, es cristiana. Lo reconoció hasta Hegel, que de cristiano no tenía más que el nombre, luterano. Él reconocía que la libertad la trajo al mundo el cristianismo. Antes del cristianismo no había libertad. Bueno, pero eso ya es opinable también. Pero... Otro aspecto importante, la autoridad como servicio, típicamente cristiano, en la universidad, la autoridad como servicio. Eso es la verdadera autoridad a todos los niveles, no solo en la universidad de servicio, cuando es bien vivida. Pero esto tiene una dimensión interesante, y es que los cargos universitarios, rectores, decanos, directores de departamentos, etc., es algo transitorio. Y además es servicio, y se viven como servicio, hay que tomarlos como que son como servicio. Y porque son servicio también se dejan con la misma disponibilidad con que se han tomado. Uno dice, yo es que me gustaría ser decano pues para siempre, ¿no? mal asunto, porque entonces es un servicio, además, en el caso de la universidad es tan evidente que quita tiempo a lo que es propio de uno, que es la investigación, la enseñanza, etcétera, ¿no? Entonces hay que dedicar tiempo a ser rector, a ser decano, a ser directores de departamentos, porque no hay más remedio. Pero es un servicio que limita y se hace con gusto lo que uno desearía más, que es su propia investigación, la enseñanza, las publicaciones, etcétera, la cosa académica, ¿no? No hay más remedio que haya un rector, no hay más remedio que haya decanos. Pero son puros, y además es verdad, es puro servicio, Y hay que entenderlo así, y así, gracias a Dios, se vive, y por eso los recambios se viven con toda naturalidad. Y uno dice, hombre, qué bien, dejo de ser decano, gracias a Dios, ¿no? Porque me puedo dedicar más a lo que es más mi interés. Aunque luego uno pone todo su corazón y todo su trabajo en ser rector, ser decano, ser lo que haga falta. Bien, otro aspecto importante. Bueno, todos son importantes, ¿no? La colegialidad. La colegialidad. Es decir, ¿qué tiene esto que ver con la identidad cristiana? Tiene que ver. Porque la colegialidad en el gobierno de la universidad, que luego en la práctica se puede vivir de modos muy distintos. Puede haber modos de vivir la colegialidad de un modo con un sistema o con otro. Pero quiere decir que quien manda
ya sea a nivel global de la universidad, o en un departamento, o en un instituto, que sea, no puede ser un tirano. Es la idea. Nuestro padre, San José María, se refería a la obra en general, a la obra misma, y luego se aplica a todas las labores en que la obra procura un empuje espiritual. Decía, yo al tirano lo he matado como traidor por la espalda. No admito los tiranos, ni los dictadores. No los hay en la obra, tampoco lo hay en esta universidad, desde luego, gracias a Dios. Pero todos hay que agradecer que la autoridad no sea nunca tiránica, porque no lo es. Y una autoridad que quiere, de algún modo, habrá modos distintos, como decía, de la colegialidad, es decir, de contar con la opinión de otros, que nunca sea quien dirige el único que pone la mente, aunque luego por el funcionamiento haya al final alguien que tenga que decidir personalmente, pero que siempre haya un consenso, que siempre haya un escuchar a los demás, la escucha. Que escuchar no es solo algo físico, de oír. No, que hay que oír lo que piensan esto. No, hay que escuchar, no solo oír, escuchar. Y escuchar es atender, estar dispuestos a aprender de lo que nos dicen los demás. Bueno, hay muchas cosas más. ¿Cuánto tiempo llevamos? Media hora. Pues ya, yo quería hablar media hora, solo bueno. Otro aspecto importantísimo, la justicia. La identidad cristiana exige también la plenitud humana, la perfección humana, ¿no? Y concretamente la justicia. Y la justicia que luego viene elevada con la caridad. Eso que se tiene que manifestar en el trato con las personas, el interés por las personas, el luchar contra el egoísmo personal, pero que tiene también unas dimensiones institucionales, de justicia, una cosa que puede parecer muy secundaria y no lo es, los sueldos, lo que se paga a la gente. Tiene que haber justicia. Los sueldos tienen que ser proporcionados al trabajo que se realiza. A veces no, es que no tenemos suficientes medios, hay que recortar los gastos, ¿de acuerdo? Pero los gastos se recortan a todos los niveles, cuando es necesario. Y siempre hay que buscar que haya una verdadera justicia distributiva. Pero no basta la justicia, es necesaria también la caridad. Puede haber ocasiones en que la justicia sea, ¿cómo diría yo?, dolorosa. Por ejemplo, cuando hay que despedir a alguien, cuando hay que decir a una persona, pues no te renovamos el contrato, o a otra persona se le despide del trabajo. Como en toda institución humana, estas cosas pueden suceder. Pues entonces también hay que vivir la justicia y la caridad, las dos cosas. Y especialmente a las personas a las que haya que, porque ya no haya más remedio que dar un disgusto, pues hay que hacerlo en la medida de lo posible con la mayor delicadeza, por espíritu cristiano, por identidad cristiana de la universidad. No se puede tratar mal a nadie si queremos ser cristianos, aunque haya en ocasiones que tomar decisiones dolorosas. Pero se pueden siempre tomar decisiones dolorosas cuidando el cariño, la caridad, que es cariño, que es la primacía de la persona de la que hablábamos antes en otro contexto. Bueno, para terminar, la identidad cristiana, de alguna manera, tiene que tener también una dimensión pública, no confesional. En este caso concreto no es una confesionalidad cristiana católica,
Pero, de alguna manera, lo personal, lo institucional de un ente tan público como es una universidad, su identidad cristiana tiene que tener unas manifestaciones públicas también. Tiene que notarse, de alguna manera, en la propaganda, llamémosla así, en los folletos que se distribuyan, de alguna manera tiene que notarse hacia afuera también. En publicaciones y también en actividades públicas que se realizan en la universidad. Pues tiene que haber, lógicamente, si hay un congreso, digamos, de matemáticas, pues no es necesariamente, tiene que darse una exposición cristiana muy explícita, pero de alguna manera en muchas otras actividades tiene que notarse que hay una realidad cristiana en el fondo y en la forma también muchas veces. Bueno, pues yo ya no diría más. Pues sobre cada uno de estos puntos, como es fácil ver, se podría hablar mucho. Solo de cada uno de estos aspectos se podría hablar mucho tiempo. Pero ya son cosas que por una parte conocéis, por otra parte, gracias a Dios, vivís. Pero que es bueno siempre tener muy en la mente, ¿no? Que somos cristianos, que habrá personas también que trabajen que no sean cristianas. Pero a esas personas se les exige un mínimo de respeto y sobre todo se les trata con respeto a ellos, respetando su modo de ser, su modo de pensar. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo. No sé si alguien quiere preguntarme algo, no sé. Puede preguntar el que quiera cualquier cosa. Naturalmente no de todo yo soy capaz de contestar. Padre, mientras los demás piensan, yo le puedo hacer una pregunta, porque tanto usted como en su momento también don Álvaro enfatizaron mucho la importancia de la investigación de mucha altura y mucho nivel que se lleva a cabo en la universidad y que eso distingue a una universidad de una academia. A lo mejor nos podría hablar un poco de eso. En ese sentido, bueno, la diferencia está, por una parte, en que la universidad no es solo un lugar de enseñanza, sino que es también un lugar de investigación. En ese sentido, es importante que los profesores tengan tiempo y para una dedicación para la investigación, para publicaciones de consecuencia de esa investigación. Y junto a esto, de la investigación, ¿qué más era la cuestión? Que en el fondo, digamos, la importancia que puede tener la investigación en el sentido, usted hablaba hace un momento de la presencia cristiana de la universidad y como una presencia que no es, digamos, meramente catequética, sino que va mucho más profundamente a... Sí, tiene que haber investigación también, porque, y bueno, y otra idea que quizás se puede mencionar es la interdisciplinariedad. Algo me he referido antes, me parece, sin emplear este término, que no sea la universidad un conjunto de cátedras independientes, ¿no? Cada cosa tiene su propia independencia y autonomía, pero que haya una conexión, que haya un interés y que haya también una efectiva comunicación de unas cátedras con otras, para pedir también consejos, para pedir, porque uno puede estar en lo suyo, pero también otros de otros ámbitos pueden dar sugerencias y abrir horizontes, porque la verdad está muy comunicada unas cosas con otras. Pero fomentar la conexión, aparte de la investigación propia de una universidad, que no es una simple academia donde están lecciones, sino también la conexión de unos con otros. La interdisciplinaridad es una palabra difícil.
es muy larga. Es decir, que la conexión de unas cátedras con otras para cambiar impresiones, y eso se puede realizar de muchos modos, que ya lo realizaréis. Es decir, que no solo haya reuniones de profesores de una facultad, sino que haya reuniones de profesores de facultades diversas, con unos temas previos que pueden interesar y de los cuales se pueden enriquecer mutuamente. O sea, fomentar este tipo de reuniones, no sé si lo hacéis, quizás sí ya, pues es muy importante, que no es una pérdida de tiempo, de ir a reuniones con temas que pueden parecer no directamente relacionados con la propia competencia profesional, pero que abren horizontes también, no solo humanos en general, sino también para la propia orientación profesional. Muy bien. Muy bien, padre. Muy bien. Ahí hay una pregunta, la última.